Quien introdujo más novedades este año fue Google con Android 14, dándonos la posibilidad de agregar nuevos estilos de reloj a nuestra pantalla de bloqueo, cosa que existía desde hace muchísimo tiempo en One UI y en iOS, aunque en Android 14 este año hay más estilos de reloj dinámicos, pero en Samsung podemos hacer aún más combinaciones entre ellos. El que es un poco más limitado y tiene menos estilos es iOS, y el que nos da más libertad es One UI, donde podemos cambiar el tamaño, la posición del reloj, y si quieres directamente lo quitas. En iOS solo podemos modificar el stroke o el borde del reloj, que eso sí que está muy cool, pero no el tamaño. Y Google también es bien limitado, permitiéndonos solo cambiar el color, cosa que podemos hacer en Samsung y en iOS. En iOS hay un apartado dedicado para los widgets. Mayormente son widgets informativos que podemos colocar una cantidad limitada, pero la verdad es que es muy útil tener cierta información a la mano, y en Android no tenemos esto. Sí que Samsung lo comenzó a implementar con el Good Look, que es un complemento que bajamos adicionalmente para probar funciones preliminares antes de que Samsung las implemente directamente en One UI. Y aquí sí que podemos poner widgets. Incluso los widgets que tenemos en nuestro menú de inicio, que es un poco más avanzado y son interactivos, pero no lo tenemos de manera nativa. Así que en este caso aún iOS lo hace mucho mejor. Lo que sí tenemos de forma nativa es el hecho de agregar y editar los accesos inferiores con acciones en Android 14. En iOS también tenemos accesos inferiores, pero no lo podemos modificar. Solo se limitan a la linterna y la cámara. En Samsung existe desde la prehistoria y te permite colocar incluso aplicaciones. En Android 14 por ahora solo podemos colocar acciones. En Android 14 ya podemos crear fondos utilizando emojis. Y esto en iOS existía desde hace un rato. Además, si tu fondo tiene elementos, puedes lograr este efecto de profundidad que se ve genial. En Android tenemos algo similar con los fondos en profundidad, pero solo se mueve el fondo, que se va moviendo dependiendo de las acciones que estamos haciendo en nuestro dispositivo, pero no podemos lograr aún ese efecto de profundidad. Además, se está probando la manera de crear fondos utilizando inteligencia artificial, eso sí que está genial, pero no tenemos algo tan básico como crear fondos utilizando colores y gradientes, cosa que sí tenemos en iOS y en Samsung desde hace un tiempo. Con One UI 6 Samsung trabajó bastante mejorando las animaciones del sistema, haciéndolas no lineales, lo que quiere decir que las podemos interrumpir a mitad de la animación, cosa que lo hace sentir más suave y natural, pero sigue sin igualar las animaciones que tenemos en iOS y en Android 14, que la verdad es que son casi perfectas y tenemos animaciones en todas partes. Además, Apple introdujo nuevas animaciones con iOS 17, como la de hacer un airdrop con otro iPhone, que la verdad demuestra quién es el rey en este apartado. Los tres hacen esta animación cuando conectamos el dispositivo. La de Android 14 es totalmente nueva. El reproductor de Android 14 y iOS 17 sigue estando igual que la anterior versión, pero en One UI cambió por completo en esta actualización, con esa animación que la verdad es que se ve genial cuando se está reproduciendo la música. En Android 14 tenemos una animación similar, pero la verdad es que Samsung lo logró bastante bien. Y ambas dejan un poco básico el reproductor de iOS, aunque si pulsamos sobre el cover, este se coloca de pantalla completa en nuestra pantalla de bloqueo, cosa que lo hace ver muy cool. Aunque si nos vamos al panel de control, sigue estando bien básico, permitiéndonos cambiar la salida de los dispositivos, cosa que lo podemos hacer en Android y en One UI desde hace bastante tiempo. Incluso en One UI tenemos una opción para que cuando nos conectamos en un dispositivo con Bluetooth, seleccionemos qué aplicación se va a reproducir en ese dispositivo, apartando todos los otros sonidos de nuestro teléfono de ese dispositivo. Por lo que si estás en una fiesta y estás colocando música y ves una historia de Instagram o te mandan un audio de WhatsApp, esto se va a reproducir en tu teléfono y no en la bocina en la que estás conectado. Apple introdujo los widgets interactivos con iOS 17, donde podemos marcar tareas, reproducir la música y esas cosas. En Android y en One UI existe desde que se introdujeron los widgets en sus inicios, y aunque Apple lo acaba de introducir, y siempre está la frase de que cuando Apple lo hace mejor, en esta ocasión no, ya que en sus propias aplicaciones estamos bastante limitados en comparación a Android o a One UI, que podemos cambiar entre canciones en su propia aplicación. En iOS solo podemos pausarlas. En Samsung cambiaron por completo el cómo se mira el centro de control. Ahora todo se divide en secciones y ocupa toda la pantalla, donde podemos modificar el orden de los botones solo de la sección central. En Android podemos quitar y poner todos los botones que queramos, es un poco más personalizable. En iOS solo podemos agregar y quitar algunos, siendo este el panel más personalizable, el de Android 14. En iOS 17 ya vamos a poder modificar cómo se muestra nuestra pantalla de llamada.
Ellos los llaman los pósters y podemos cambiar los colores, colocar nuestro Animoji, cambiar el tamaño, el tipo de letra, aunque sí, esto solo lo podemos hacer con el nuestro. En Samsung sí que esto existía desde hace bastante tiempo, pero también podemos modificar incluso el de nuestros contactos. Cambiando la animación, podemos colocar los animojis de Samsung o un video que tengamos en nuestra galería, nada más allá. Google introdujo nuevas funciones en la galería, como el editor mágico que te permite reajustar objetos en una imagen o cambiar el cielo, cosa que está increíble la verdad. Además podemos cambiar el rostro de las fotografías por si alguien salió mal, aunque esto de momento es exclusivo en sus últimos dispositivos. Lo que sí ya tenemos en la mayoría de Androids y en Samsung es la posibilidad de remover objetos de una imagen con tan solo seleccionarlos, y la verdad es que funcionan muy bien. En iOS, una de las únicas funciones que tenemos con inteligencia artificial es que la galería puede identificar objetos de una imagen, cosa que también lo hace Android, y mostrarte sugerencias sobre objetos, como que si es una comida te muestra una receta, cosa que ya lo hace Android. Además te permiten copiar el texto de una imagen, que eso sí que está genial, pero también existe en Android y en Samsung. Incluso la posibilidad de extraer un objeto con solo pulsarlos, que lo introdujeron el año pasado, también está en Samsung, pero cabe destacar que la implementación que hizo Apple está a otro nivel, permitiendo llevarlo a donde sea y aún así funciona de manera natural. En Samsung sí que podemos hacer drag and drop en esta actualización, pero no funciona tan bien como funciona en iOS 17, la verdad. También tenemos nuevas aplicaciones del clima en One UI y en Android, muy diferentes entre sí, y en este caso ninguno se copió. Y yo quiero que tú me comentes aquí debajo cuál es tu aplicación del clima favorita. Apple también hizo un intento mejorando su teclado en este año, pero es casi igual al intento que está haciendo Samsung mejorando sus animaciones. Es que tanto One UI como en Android 14 la experiencia al escribir es otro nivel. Además de mejor sensación óptica, tenemos un mejor teclado, también tenemos las predicciones, además tienen Clipboard, que te va guardando todo lo que copias y no se te pierde, además de que hay funciones para escanear textos, también te da sugerencias completas dependiendo de la conversación que estás utilizando inteligencia artificial en Android 14, cosa que está a otro nivel. Y Apple, aunque se esforzó un poco mejorando su teclado, sigue estando muy por detrás en este apartado en relación a One UI y en Android, al punto de que es muy básico. En Android 14 introdujeron las notificaciones flash que ya existían desde hace un tiempo en Samsung y en iOS, igualando las funciones que ya teníamos en Samsung, que incluso nos permite activar el flash en la pantalla. Además, en Android 14 y One UI 6 mejoraron bastante el tema de la privacidad, con un nuevo apartado que te va a mostrar el comportamiento que están teniendo las aplicaciones con los accesos de localización que les das. En iOS sí que puedes evitar que las aplicaciones te traqueen desde hace bastante tiempo, pero aún no puedes monitorear lo que las aplicaciones están haciendo con tu información. Lo que sí estuvo en iOS desde hace bastante tiempo y acaban de implementar en Android y en One UI 6 es que ya puedes seleccionar el acceso a ciertas fotos en una aplicación y no a todas las fotos que tienes en tu dispositivo. Hay muchas funciones que estaría genial comparar, déjenmela aquí debajo en los comentarios, ya que en unos días van a tener la comparativa general entre Android, pero mientras yo quiero que tú me dejes aquí cuál sistema lo hizo mejor en este año.